primero agradecerles poder compartir este rato que ojalá sea lindo, ayude de parte mía y de parte nuestra como iglesia, este, siéntanlo como, en primer lugar, como un agradecimiento, porque, digamos, la función y la misión de ustedes tiene mucho de parentesco con lo nuestro, que es justamente el anuncio, es comunicar la palabra, el amor a la verdad, en fin, hay tantas cosas en las que somos parientes cercanos y eso es muy lindo. Y además, porque la experiencia, al menos desde que estoy yo en esta changa, con el gremio de ustedes ha sido linda, gracias a Dios, de mucho respeto, con motivo de tantas cosas del Papa, del cónclave, hemos tenido mucho contacto con muchos de ustedes y la verdad que yo he estado, no para adularlos, pero siempre muy cómodo y sintiéndome muy respetado, aún en postura que no tiene por qué ser la nuestra, en donde quizás disentimos en muchas cosas, pero siempre ha sido un diálogo muy lindo. Así que yo eso lo valoro mucho. Y el lema es esto, ser peregrinos de esperanza, ¿no? Eh, y la esperanza es una virtud humana, no es religiosa. Por supuesto, la fe le ayuda, una virtud teologal, pero también hay una virtud natural en el corazón de todo ser humano, incluso me traes un ateo y yo puedo hablar con él de esperanza, ¿ah? Digamos, porque es humano, porque es un ser humano, por lo tanto, no puede no haber en ese corazón esperanza, ¿ah? Así que esto creo que es importante. El Papa, muchos de los textos que van a escuchar, no los voy a decir cada vez, pero hay mucho de Francisco, hay mucho de León y hay 0,5 mío, ¿no? Pero bueno, pero el Papa Francisco hablaba de esto, ¿no? Sueño como una comunicación que sepa hacernos compañeros de camino de tantos hermanos y hermanos nuestros, los periodistas y los comunicadores, para reavivar en ellos, en ustedes, la esperanza en un tiempo ciertamente atribulado, ¿no? Eso supongo que no hace falta que lo explique, ¿no? Una comunicación que sea capaz de hablar al corazón, no de suscitar reacciones pasionales de aislamiento y de rabia, sino actitudes de apertura y amistad. Capaz de apostar por la belleza y la esperanza, aún en las situaciones aparentemente más desesperadas. Capaz de generar compromiso, empatía, interés por los demás, una comunicación que nos ayude a reconocer la dignidad de cada ser humano y a cuidar juntos nuestra casa común. Sueño, decía Francisco, con una comunicación que no venda ilusiones o temores, sino que sea capaz de dar razones para esperar. Fíjense, Martin Luther King decía o dijo, si puedo ayudar a alguien al pasar, si puedo alegrar a alguien con una palabra o una canción, entonces mi vida no habrá sido en vano, ¿no? Cada uno de ustedes podría atribuirse esta frase, es decir, si puedo alegrar a alguien con la palabra, con el anuncio, con la canción, no todos cantan, pero bueno, entonces mi vida no habrá sido en vano, decía nada menos que Luther King, ¿no? Para hacer esto debemos sanar de las enfermedades del protagonismo y de la autorreferencialidad, evitar el riesgo de discursos inútiles. Lo que logran el buen comunicador es que quien escucha, lee o mira pueda participar, pueda sentirse incluido, pueda encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar con estas actitudes en las historias narradas. Comunicar de esa manera ayuda a convertirse en peregrinos de esperanza, como dice el lema del jubileo. Por otro lado, la esperanza, el desafío es esperar juntos, ¿no? La esperanza es siempre un proyecto comunitario e implica la exigencia de una comunicación atenta, tranquila, reflexiva, capaz de indicar caminos, de abrir diálogo. Los animo, dice el Papa, y yo me uno a él, por tanto, a descubrir y a contar las numerosas historias de bien escondidas entre los pliegues de la crónica, a imitar a los buscadores de oro que tamizan incansablemente la arena en busca de la minúscula pepita. Es hermoso encontrar estas semillas de esperanza y darlas a conocer. Ayuda al mundo a ser un poco menos sordo al grito de los últimos, un poco menos indiferente
un poco menos cerrado. Por lo tanto, esto, sepan encontrar siempre los destellos de bien en medio de tantas cosas malas que les toca muchas veces tener que narrar o describir, ¿no? O sea, esto no es no estar en la nube, no es andar volando. Muchas veces la palabra de ustedes y sus medios no les queda otra, no pueden no hablar de las cosas duras, ¿no? ¿Tá? Pero no es tanto lo que decís, sino desde dónde lo decís. Vos podés hablar de cosas duras desde el desencanto, desde la desesperanza, desde el odio, es desde dónde te paras para hablar. Y aun cuando tengas que tocar los temas más duros, siempre, digamos, si somos humanos, digamos, siempre hay el desafío de buscar, digamos así, justamente esta pepita de oro en medio de la arena, ¿no? De sacar lo bueno aún en las dificultades. Hay un relato del evangelio, de los evangelios apócrifos, en donde los apócrifos son evangelios que fueron escritos por algunos de los discípulos, que se considera no inspirados, por lo tanto no están en el evangelio, pero muchos tienen relatos que son reales. Y uno de esos cuenta que Jesús iba caminando y con los discípulos y pasaban al lado de un perro muerto. A veces, en aquel tiempo supongo no habrá pisado ningún auto, habrá sido habrá pegado un patadón a algún caballo, qué sé yo, ¿no? El perro estaba al costado, como suele estar, viste, que están todos hinchados con las cuatro patas paralelas, ¿no? Todos reventados, los vemos a veces al costado de la ruta, no para ensañarme, pobre con los perros, ¿no? Pero bueno, esta es la escena. Pasan por ahí, Pedro dice, qué asco. El otro discípulo dice, mira las tripas donde fueron a parar, dice el otro, ¿no? El otro dice, mira qué olor que tiene. O sea, cada uno dijo el perro algo obvio. Después que cada uno dijo algo de todas estas cosas, dice que Jesús dijo, sin embargo, qué lindos dientes tenía. Bueno, todos vieron los fuleros y el Señor dice, sin embargo, qué lindos dientes tenía. Bueno, esto, de alguna manera, es el desafío de un periodismo sano, es poder ver la realidad, pero a la vez también el desafío de saber encontrar en medio de todo esto, digamos, la pepita de oro o en el perro reventado, disculpando, los dientes lindos, ¿no? Siempre hay algo de esto. Por lo tanto, esto. Una imagen paralela es aquello tan lindo en aquel terremoto, digo lindo, terremoto de Valparaíso, donde lo cuenta Pablo Neruda en su biografía, después del terremoto, la casa semidestruida, y entonces él cuenta en su autobiografía cuántas cosas bellas que ahora Matilde, su mujer, barría con una escoba. Cuántos objetos raros que la sacudida de la tierra transformó en basura. O sea, una situación fea. ¿Tá? Y entonces dice Neruda, debemos limpiar, ordenar y comenzar de nuevo. Cuesta encontrar el papel en medio del desbarajuste. ¿Cuál es la escena? Mientras Matilde barre, él se pone a buscar entre los escombros unas poesías que había escrito el día anterior. Le habrá dicho al señor a soltar la poesía, agarrar la escoba, querido. Bueno, entonces, dice Neruda, ¿no? Vamos, poema de amor. Levántate de entre los vidrios rotos que ha llegado la hora de cantar. Ayúdame, poema de amor, a cantar por encima del dolor. Es verdad que el mundo no se limpia de guerras, no se lava de sangre, no se corrige de odio. Es verdad. Sin embargo, dice Neruda, ¿no? Yo sigo creyendo en la posibilidad del amor por encima de la sangre y sobre los cristales quebrados. Bueno, pocas figuras pueden parecer más inútiles después de un terremoto que un poeta, me parece, ¿no? Y sin embargo, su misión heroica en el momento es esencial. Es transmitir la belleza y su capacidad de salvar, de consolar en medio del dolor. Hagan ustedes su analogía a las situaciones nuestras, ¿no? Donde a veces también tenemos terremotos y cosas en ruina y el desafío es no negarlas, no, pero sí animarse aún en medio de esa ruina, saber encontrar la palabra o las palabras de amor o de esperanza, ¿no? Por otro lado, no olvidar el corazón, queridos periodistas, comunicadores, ante las vertiginosas conquistas de la técnica, los invito a cuidar sus corazones, decía el Papa, y sobre todo esto, que el corazón no se endurezca, ¿no? Ustedes manejan realidades tan duras, a veces también incluso en algunas circunstancias y en estos tiempos andan
cascoteados y maltratados, entonces la tentación es que el corazón se endurezca. ¿Tá? Casi parecería obvio, ¿no? ¿Qué significa esto? Animarse a que no sea así, ¿no? Les dejo, decía, algunas pistas. Primero, ser mansos y no olvidar nunca el rostro del otro. Uno de los dramas de todos los ámbitos, y también a veces el periodismo, nos hemos olvidado del rostro de la gente. ¿Tá? Y fíjense, los regímenes, en el cónclave participó un personaje que era Radcliffe, un dominico que fue general de los dominicos inglés, con mucho humor, muy inglés, un hombre muy sabio. Y él en el cónclave expresó esto: los regímenes tiránicos borran nombres y rostros. ¿Tá? En Auschwitz, campo de concentración, ¿no? En Auschwitz, San Maximiliano Kolbe, este santo nuestro, que cambió su vida por otro, por un niño que estaba allí, ¿no? Hizo el trek y así le fue, lo liquidaron, por supuesto, ¿no? En Marte, ¿no? En Auschwitz, San Maximiliano Kolbe era el prisionero 16.670. El presidente de Rusia siempre se ha negado a nombrar al hombre que se le opuso valientemente, Alexei Navalny. No lo nombra, sino que de él dice una cierta persona. ¿Sí? Así lo llama actualmente. Del mismo modo, Nelson Mandela se convirtió en el rostro de la oposición al régimen del apartheid. Y así, cuando fue encarcelado, se prohibió al periodismo publicar una imagen de su rostro. Fue borrado de la memoria pública. Así que cuando después de décadas en prisión le permitieron caminar por la playa, nadie lo reconocía. Su rostro había sido despojado de su poder. Una sociedad que sacrifica el culto del rostro es una sociedad que convierte en esclavos. ¿Sí? Y uno sabe, en todos los ámbitos, en la iglesia, en el de ustedes, hay esclavos que lo son sin saberlo o sin darse cuenta del todo, ¿no? Fíjense, por algo en la antigüedad griega, al esclavo, para llamar a los esclavos se usaba una palabra griega que es aprósopos. Yo no sé griego, pues se lo robo a los que saben. ¿Qué significa aprósopos? Significa literalmente el que no tiene rostro. ¿Ah? Un esclavo que labure, no tiene rostro, no importa el rostro. ¿Ah? Nuestro servicio, el de ustedes, el nuestro, apuesta al desafío de ser rescatado del fango del anonimato por una voz que te llama por tu nombre. Tiene que emprender una aventura fascinante, evitar que el hombre, la persona, importe menos que las cosas, o menos que las ideas, o menos que las estadísticas, o menos que los números. Por otro lado, hablar al corazón de las mujeres y los hombres a cuyo servicio está dirigido el trabajo de ustedes y el nuestro. No permitir que las reacciones instintivas guíen la comunicación. Sembrar esperanza siempre, aun cuando sea difícil, aun cuando cueste, aun cuando parezca no dar fruto. Intentar practicar una comunicación que sepa sanar las heridas de nuestra humanidad. Por otro lado, dar espacio a la confianza del corazón, que como una flor frágil pero resistente, no sucumbe ante las inclemencias de la vida, sino que florece y crece muchas veces en los lugares más impensados. Por ejemplo, en la esperanza de las madres que rezan cada día para ver a sus hijos regresar de las trincheras de la guerra. En la esperanza de los padres que migran entre mil riesgos y peripecias en busca de un futuro mejor en tantos lugares del mundo hoy. En la esperanza de los niños que logran jugar, sonreír y creer en la vida, incluso entre los escombros de las guerras y en las calles pobres de las favelas o de nuestras barriadas. Ser testigos y promotores de una comunicación no hostil, que difunda una cultura del cuidado, que construya puentes y atraviese los muros visibles e invisibles de nuestro tiempo. Que seamos constructores de puente, no voladores de puente. Fíjense, ser pontífice. El Papa es el sumo pontífice, si no, no es que uno está dando corte, ¿no? Ya zafamos, así que no hay problema. Pontífice significa constructor de puente. Pontífice, cada uno es constructor de puente.
Por lo tanto, el periodista es un constructor de puentes, no un volador de puentes. Por lo tanto, que seamos constructores de puentes, contar historias llenas de esperanza, teniendo en cuenta nuestro destino común y escribiendo juntos la historia de nuestro futuro, ¿no? En fin, todo lo que gira en torno al periodismo, esto lo digo yo, es tan lindo y a la vez también tan bastardeado, ¿no? Seguramente es una de las profesiones más lindas porque hay un sustantivo que se le pega, que es el ser buscadores de la verdad, nada menos. ¿Eh? Una frase del Evangelio que a mí siempre me ha parecido de las más fuertes y de las más exigentes, más interpelantes, ¿no? La verdad los hará libres. No dice la verdad los va a liberar de las dificultades. No dice la verdad los va a liberar de sufrir. No dice los va a hacer triunfar siempre, sino la verdad los hará libres. El periodista es un buscador de la verdad. Una verdad genuina, simple, clara como la luz, sin tinieblas, sin subterfugios, sin escondrijos. Una verdad capaz de iluminar el camino propio y el de los demás. Una verdad poderosa como la vida, vida tan golpeada, a veces tan manoseada. Necesitamos periodistas que tengan la obsesión por la verdad, no por el minuto, no por llegar primero, sino obsesión por la verdad. Guardini decía que cuando se falta a la verdad, forzosamente se falta a la justicia. A verdad parcial, justicia parcial, es decir, injusticia. La verdad es débil. Basta la mínima pequeñez para oscurecer la verdad. Hasta el más estúpido de los hombres puede herirla. Es débil en sí misma porque se necesita muy poco para oscurecerla y es débil porque está en nuestras frágiles manos de barro, dice el Evangelio, ¿no? Es frágil porque puede ser rota, partida, olvidada o traicionada, la verdad. Es fácil ensuciar una fuente. Basta con echarle un puñado de tierra. Es fácil no ver la luz. Basta cerrar los ojos. Una verdad maldicha es media verdad. Una verdad vinagrada tiene altísima probabilidad de ver cerrada la puerta de la comprensión del oyente, no por lo que tiene de verdad, sino por lo que se agrega de vinagre. Se dice que no basta la verdad, hace falta unirla a la bondad. ¿Tá? Yo con la bondad, con la verdad puedo destruir. ¿Tá? Hay que unirla a la bondad. Menéndez y Pelayo decía, todo puede decirse con caridad y con cortesía. Una razón expuesta con malos modales no convence, sino que enfurece y pone mal al otro. Una palabra buena hace bueno incluso a los malos. Y una palabra mala hace malo incluso a los buenos, decía Owen. Una verdad tiene que encontrar el momento para ser dicha, el tono con el que es dicha, el tiempo necesario para dejar que madure en el alma del oyente y tiene que encontrar la sonrisa que le sirva de introductoria a esa verdad. Hay que atreverse a decir la verdad entera, decía Georges Bernanos, el francés, es decir, sin añadirle el placer de hacer daño. El libro de los Proverbios en la Biblia dice, muerte y vida dependen de la lengua. ¿Sí? Y entonces estos días sacamos un articulito inspirado en un jesuita español y ahí sí pensando en nosotros, pero no solo en nosotros, no en el mundo, pero ¿en qué momento hemos naturalizado el canibalismo? Decía, ¿no? O sea, ¿en qué momento la costumbre de hablar mal de los demás se ha hecho más fuerte que el mandamiento del amor, que tiene su primera manifestación en el respeto? La primera manifestación del amor es el respeto. Y el primer signo de pérdida del amor es cuando se falta el respeto. No me quiero ensañar con ustedes, pero piensen un poco en la vida matrimonial o conyugal o padre con hijo. Cuando se empieza a faltar el respeto, es signo de que se ha empezado a debilitar el amor. La maledicencia, es decir, no es decir cosas malas que a veces hay que decir, sino es hablar mal para destruir. La maledicencia es el pecado de los cobardes. La maledicencia
es la consolación de los mediocres. Es signo de insatisfacción, de disgusto de sí mismo, vomitado, proyectado sobre los demás. El que rebaja es bajo, él. Habría que ver si también al que se lo dice, pero en todo caso lo que ya está garantizado, que el que rebaja, él o ella, es bajo. No usemos las palabras para combatir, para aplastar, para humillar, para ofender. Por el contrario, nos sirvamos de ellas para animar, para curar heridas, para deshacer el hielo que aprisiona tantas existencias, para buscar un sendero de acceso a soledades desesperadas, desclavar puertas cerradas, echar una mano a alguien que ya no puede más. Hay que volver a usar palabras de ánimo, sabiendo que animar significa dar vida a las personas, devolver el aliento y esperanza a quien está desanimado. Y en eso la palabra, la de ustedes, tiene una fuerza tremenda. Pongo 2 o 3 ejemplitos. Alejandro Casona, obra de teatro, Los árboles mueren de pie, y la otra, menos conocida, pero no menos hermosa, Prohibido suicidarse en primavera. Y entonces cuenta aquella escena donde es obra de teatro, ¿no? Entra el protagonista entra a la farmacia, al lado de ellos hay una mujer que con lo que está pidiendo de medicación y la caripela que tiene, se da cuenta que está pensando en algún macanazo. En la obra de teatro, él la sigue a esta mujer que no la conoce, la sigue por la calle, entra en un edificio, cuando antes las puertas de abajo estaban abiertas, ahora tenés que pasar por 5 porteros eléctricos, guardias y un cocodrilo, ¿no? Bueno, pero antes entrabas, podías subir hasta el 5º piso, ¿eh? Bueno, se fija que se prendió la luz en el primer piso, en la ventanita, y entonces la escena de teatro se traslada a la habitación de esta mujer que efectivamente está en esta lucha tremenda, en esta decisión monstruosa, ¿no? Cuando estando allí, siente que le golpean la puerta. Abre la puerta, nadie. ¿Eh? Cuando va a cerrar, baja la vista y se encuentra un gran ramo de flores. ¿Eh? Se sorprende, por supuesto lo levanta, entra adentro y entre las flores encuentra una tarjetita con una sola palabra. Y esa palabra era mañana. Y ese mañana, entre flores, la salvó. O sea, ya mañana ya la pensás seguramente de otro modo. Un periodista, un comunicador, es el desafío de ser ese mañana, de decir o de ser a veces, ese mañana para situaciones a veces desesperadas, ¿no? Pongo otro ejemplo, que soy testigo de la fuerza de la palabra, esto es lo que le digo. Disculpen las que se lo he repetido ya unas 37 veces. Cuando inauguramos la casa de la hospedería Padre Hurtado de Hombres de la Calle, acá de Manos Abiertas, éramos 15 voluntarios esperando que llegaran los primeros. Llegó uno solo, don Ángel, un tocayo que esa noche casi muere de caridad en vez de intemperie. Bueno, creo que quedó lampiño para siempre el guaso, ¿no? Porque lo afeitamos que ya no para. El cambio de ropa 10 veces, nos llamó, Mirta Legrand nos llamó envidiándolo, y después nos sentamos con él a la mesa, ahí sí nos pusimos a la par. Bueno, y con él morfamos cual náufragos. Bueno, cuando terminó esta parafernaria de la caridad, don Ángel, que miraba desesperado, el voluntario que se quedaba esa noche a cuidar, dijo: don Ángel, anda a dormir. Cualquier cosa que necesites, me despertas. Y don Ángel se largó a llorar como un chico. Nosotros nos miramos, ¿qué hacemos con este llanto? ¿A qué viene este llanto, no? Y después nos dimos cuenta, ¿a dónde se fue don Ángel? A la infancia. Cualquier cosa que necesites, me despertas. ¿A qué le sonó? A su mamá, a su abuela. Una expresión que quizás nosotros, gracias a Dios, si comemos 4 huevos fritos y pegamos el grito, aunque sea para que no jorobemos, te traen la buscapina. Pero un hombre que lleva décadas en la calle, que alguien vele por él, que alguien se despierte por él. Y fíjate, decíamos nosotros, le dimos ropa, lo afeitamos, o sea, todas cosas que había que hacer. Pero a aquel hombre esa noche lo que más lo cobijó fue una palabra, ¿tá? Que para nosotros fue puramente funcional, pero en él tocó una tecla muy misteriosa, muy nuestra, muy que está allá en lo hondísimo del corazón, que al hombre lo cobijó. La fuerza de la palabra, yo creo que no nos terminamos de dar cuenta lo que puede generar en el corazón, tanto para bien o para mal, pero seamos positivos, lo que puede generar en el corazón una palabra, digamos así, ¿no? Y lo contrario, fíjense,
El padre Nicolás, que fue el general de los jesuitas, contaba, él había estado en Asia mucho y en Japón, pero contaba que en la guerra de Corea hicieron un experimento ciertamente siniestro, ¿no? Tomaron a prisioneros de guerra, los pusieron en un campo y sistemáticamente le daban cada día malas noticias por los parlantes en el campo, ¿no? La muerte de un pariente, un bombardeo, una batalla perdida, una enfermedad de su familia, te hemos liquidado a tu madre, ponían nombre, o sea, lo llenaban de malas noticias, todas malas noticias. Acabó la guerra y les dijeron a estos hombres que estaban libres, que había terminado la guerra. Pero los tanto estaban libres y los prisioneros entonces se dieron cuenta de que en aquel sitio no había vallas, no había verjas, no había perros, no había guardias, no había alambrado en el campo donde estaba, y ni uno solo se había escapado, ni se había ido. O sea, el miedo les había frenado la imaginación y las posibilidades de escapar. Ese es el efecto del miedo. Ninguno de ellos quería al final de la guerra volver a casa, estaban congelados. La palabra que hemos visto, lo que puede gestar de hermoso, de golpe una mala noticia guachamente trasladada, puede, es cierto, es medio caricaturesco, pero no sé si tanto, ¿no? No sé si tanto. Ahí está el poder de las palabras, ¿no? Poder para poner de pie o tirar por tierra, poder para movilizar o para bloquear, poder para herir o para enamorar, para seducir y convencer, para disculpar. Tanto poder tienen nuestros versos, nuestras palabras, nuestras promesas, nuestras palabras negativas, ¿no? Que es necesario pensar en ellas. Frente a la cháchara, sobriedad. Frente a la mentira, sinceridad. Frente al cacareo, serenidad. Papa Francisco, en su último mensaje para la Jornada Mundial de los Comunicadores, ustedes, decía: desarmemos la comunicación de cualquier prejuicio, desarmémosla de cualquier rencor, de cualquier fanatismo, de cualquier odio. Purifiquémosla de la agresividad. No sirve una comunicación estridente, de fuerza, sino más bien una comunicación capaz de escucha, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Una comunicación desarmada y desarmante, una comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una mirada distinta sobre el mundo y actuar de modo coherente con nuestra dignidad humana. Ustedes están en primera línea para describir los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor. Por eso les pido, decía el Papa, que elijan de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz. No hablen mal unos de otros, ¿m? Y recuerden que si muere la caridad, muere también inevitablemente la verdad. ¿M? En fin, renovar esta gracia de la esperanza, ¿no? Yo les termino con dos maestros de la palabra. Una es doña Jovita, ¿m? Les prometo no imitarla, ¿no? Pero dice doña Jovita de la Esperanza, que creo que nos viene bien. Si pensando en el pasado nos invade la añoranza, hay que cargar la balanza con lo bueno del presente para escuchar claramente el canto de la esperanza. Cuando nos gana el cansancio y perdemos la confianza, cuando las fuerzas no alcanzan y queremos aflojar, siempre nos vuelve a ilumbrar el brillo de la esperanza, ¿no? Después de una noche larga, llega siempre el nuevo día. Cuando falta la energía, cuando las penas avanzan, esa luz de la esperanza es promesa de alegría. Que no se apague jamás esa llamita encendida que ilumina la salida por un camino seguro cuando se nos pone oscuro el sendero de la vida. Y lo otro se lo robamos al uruguayo Mario Benedetti, que les viene bien a ustedes y a nosotros en aquel imperativo: no te rindas, ¿no? No te rindas, ¿no? Porque muchas veces justamente los que vivimos y las situaciones que estamos viviendo y la situación que está viviendo también el periodismo tiene dos tentaciones, o una que puede ser la misma: el cansancio, ¿no? El cansancio del bien, ¿tá? Y la rendición, ¿tá? El claudicar, ¿tá?
Claudicar es dejar el oficio, claudicar es pasar al ámbito de la no verdad, claudicar es, digamos, volvernos cómplices de cosas que sabemos que no. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconde, se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Ese es el deseo también de parte de la iglesia, de parte mío, de parte de la iglesia de Córdoba, y yo creo que pero no voy a, supongo que León XIV también, ¿eh? De la iglesia para todos ustedes. Gracias.